Hola hermanos, que Dios les bendiga a todos. Como les dije que en el grupo iba a mandar un video sobre la enseñanza del viernes pasado con respecto a las confesiones de fe. ¿Se acuerdan? Hemos estado estudiando por algún tiempo las confesiones de fe que nosotros tenemos como iglesia. Y yo quiero, antes de empezar con el tema que quiero enseñarles a ustedes, quiero recordar la importancia, hermanos, de tener una confesión de fe como iglesia. Los temas que hemos estado estudiando son doctrinas fundamentales de las escrituras, doctrinas que no están negociables. En el mundo del cristianismo, ah, han habido, o en la historia del cristianismo, mejor dicho, han habido doctrinas que uno tal vez pueden pensar de manera diferente con respecto a escatología, por ejemplo, con respecto al gobierno de la iglesia, cómo se debe gobernar la iglesia. Y hay doctrinas en la Biblia que son, por así decirlo, doctrinas secundarias. Eso no significa que no son importantes, ¿verdad? Pero son doctrinas en las cuales el pueblo cristiano ha estado muchas veces, tiene una opinión dividida, hay diferentes interpretaciones. Pero hay doctrinas fundamentales en las escrituras, las cuales los cristianos no podemos negociar, ¿verdad? Y para recordar, hermanos, las doctrinas fundamentales que los cristianos tenemos, ah, son muchas y alrededor de un tiempo nosotros la hemos estado estudiando. Por ejemplo, hemos estado estudiando en el pasado, en las clases de los viernes, con respecto a las escrituras. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la Biblia, verdad? Y, por ejemplo, creemos como iglesia de que las escrituras tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron escritas por hombres de una manera tal que Dios es verdadera y realmente el autor de las escrituras. Es decir, que Dios causó que ciertos hombres hablaran sus palabras como los profetas y los apóstoles. De manera que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. La Biblia no es un invento de los hombres. No es que los hombres inventaron o sacaron una filosofía o una nueva sabiduría de los hombres, para nada. La Biblia fue inspirada por Dios. Todo lo que hay en la Biblia es inspirado por Dios. Dios lo habló, Dios lo dijo. De manera que esa doctrina o esa creencia con respecto a la inspiración de las escrituras es una de las doctrinas o creencias fundamental del pueblo cristiano. Cualquier persona que niega la inspiración de las escrituras, simplemente no podemos llamarlo un hermano en Cristo, ¿verdad? Porque son doctrinas fundamentales de de las escrituras. De igual forma, hermanos, hemos visto otras doctrinas, como por ejemplo, tengo aquí el PDF. Y sería bueno, hermano, si usted no lo tiene, si me puede, si usted no tiene todavía yo mandé el PDF de las confesiones de fe en el grupo, pero lo mandé hace tiempo, no sé si ustedes lo tienen todavía. Pero si no lo tienen, yo voy a mandarlo al grupo de nuevo para que ustedes puedan tenerlo actualizado y estar leyendo eso. De hecho, hermanos, la pausa que habíamos hecho, la pausa que que yo había hecho de estos 2 meses, de estos 2 meses,
O sea, la pausa que yo había hecho en estos 2 meses era precisamente para que nosotros pudiéramos estar leyendo el documento de las confesiones de fe y estar ah, renovando la mente con los temas que hay ahí en ese PDF como iglesia. Ah, entonces, otra doctrina que nosotros creemos como iglesia es acerca del único Dios verdadero. Como iglesia somos monoteístas, ¿verdad? Creemos que no hay dioses, creemos que hay un solo Dios y cualquier persona que niega esa doctrina de la creencia de un único Dios que es verdadero, simplemente no podemos llamarlo hermanos, ¿verdad? Porque esa es una doctrina no negociable en el cristianismo. Es una doctrina fundamental para nuestra fe. También creemos también como iglesia sobre la Trinidad. Hermanos, la Trinidad es una de las bases del cristianismo, por así decirlo, y es una doctrina que a través de la historia de la iglesia ha sido bastante atacada por diferentes hombres, diferentes sectas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos a los unicitarios, a los testigos de Jehová, incluso el mormonismo también. Son sectas que no entienden la Trinidad. Unas no aceptan la Trinidad, otras distorsionan la Trinidad. Y cualquier persona que niega la Trinidad, de igual forma no podemos llamarlo un hermano en Cristo, porque la Trinidad es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Siempre hago mención de lo que Martín Lutero dijo en la época de la Reforma, y él dice que el artículo por el cual la iglesia se sostiene es la fe en Jesucristo. Y eso es verdad. La fe en Jesucristo ah, es la base del cristianismo. De hecho, es la llave para entrar al cielo, ¿verdad? No creemos que ganamos el cielo por obras o por nuestras propias justicias o méritos, sino que es por fe solamente. El Evangelio es la noticia de que entramos al cielo, podemos tener el perdón de nuestros pecados por la fe. Sin embargo, una persona puede creer en Jesucristo, puede creer que solamente somos salvos por la fe, pero si niega la Trinidad, no es salvo. No puede ser salvo. Entonces, lo que estoy diciendo es que en el caso de los unicitarios, si ustedes lo han visto, aquí en Nicaragua hay muchas iglesias, de hecho, unicitarias, y ellos, al hablar con ellos son cristocéntricos. Ellos de verdad hablan de Cristo de una manera profunda, y ellos tienen su fe basada en las obras de Jesucristo, ¿verdad? Pero el problema es que ellos niegan la Trinidad. Entonces, ah, la salvación por la fe es una base del cristianismo, pero no es la única base en la que el cristianismo se sostiene. La doctrina de la Trinidad es una base fundamental en el cristianismo. Si alguien va a ser salvo, tiene que creer necesariamente la Trinidad, tiene que conocer al Dios Trino, porque la salvación es una salvación ah, trinitaria. No hay otro tipo de salvación ahí, ¿verdad? Y es interesante, hermanos, que una persona puede ser bien cristocéntrico y a la misma vez no creer la Trinidad. Entonces hay una diferencia ahí, ¿verdad? Pero bíblicamente una persona que es cristocéntrica, una persona que sigue las enseñanzas de Jesús verdaderamente, va a entender también lo que Jesús habló, enseñó acerca del Padre y lo que también Jesús habló acerca del Espíritu Santo. Entonces, los unicitarios, aunque ellos son hombres muy piadosos, no son cristianos verdaderos. Aunque ellos tienen su fe en Jesús y al parecer son cristocéntricos, pero ellos niegan la Trinidad.
y no podemos llamarlos hermanos en Cristo. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una de las bases fundamentales de la fe cristiana. Cualquiera que quiera ser salvo tiene que creer necesariamente la doctrina de la Trinidad. Y sería bueno, hermanos, que ustedes puedan revisar los credos, los diferentes credos que se escribieron en la historia de la iglesia, porque los credos están enfocados bastante en la Trinidad y ahí descansa también nuestra fe. Entonces, para entender bien la Trinidad necesitamos conocerla, ¿verdad? Y hermanos, la Trinidad, como dije, es una de las doctrinas fundamentales y es algo, hermano, en la que nosotros debemos estar continuamente pensando y renovando nuestra mente una y otra vez. La doctrina de la Trinidad no es para eruditos o teólogos. Ciertamente es un misterio, la Trinidad, pero está revelado, ese misterio está revelado en las Escrituras y está revelado para nosotros. Y Jesús, cuando se hizo carne, Él reveló la Trinidad, ¿verdad? Entonces, la Trinidad no es una doctrina para los eruditos o los teólogos, es una doctrina para la iglesia y hay mucha bendición para la iglesia si estamos renovando la mente, estudiando la Trinidad una y otra vez. Entonces, esa doctrina no es negociable. Cualquiera que la niega es un hereje. Los testigos de Jehová son herejes. Los unicitarios y los mormones también son herejes. Todos los maestros de esa religión son herejes y definitivamente son sectas diabólicas y no podemos llamarlos hermanos. Por muy piadosos que ellos sean, no podemos llamarlo hermano. Entonces, la doctrina de la Trinidad es una de los fundamentos de la fe cristiana. El Padre, empezamos, ¿verdad? Con el Padre, el único Dios verdadero, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad es Dios, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Entonces, en cuanto a la economía, el Hijo se sujeta, la economía divina, el Hijo se sujeta al Padre, y el Espíritu Santo también es enviado por el Padre y por el Hijo. Pero en cuanto a naturaleza, las tres personas comparten la misma naturaleza divina. Entonces, esa es otra doctrina que hemos estado estudiando y es bueno que como iglesia, hermano, estemos renovando la mente una y otra vez con respecto a esto. Entonces, ¿qué más hemos visto? En toda la temporada que tuvimos de estudio, también estuvimos viendo una doctrina con respecto a la depravación del hombre. Como iglesia, nosotros creemos que el hombre fue creado por Dios de una manera buena, recta y perfecta. Pero como dice Eclesiastés 7, que Dios hizo al hombre recto, pero el hombre escogió corromperse. El hombre se corrompió, se extravió, pecó contra el Señor y a partir del pecado en el Edén, la corrupción entró al mundo. Todos los hombres nacen bajo una naturaleza adánica, una naturaleza pecaminosa y nacen bajo una depravación total en el corazón. Eso no significa que el hombre no puede hacer cosas buenas. El hombre hace cosas buenas, ¿verdad? Pero el corazón del hombre está manchado. Como iglesia creemos en la depravación del hombre y esa es una de las doctrinas que tampoco son negociables. Si hay una persona que entra a la iglesia de nosotros y él no se cree tan pecador, es probable que no sea un creyente, es probable que el Espíritu Santo no lo haya convencido de la gravedad de su pecado. Y es bueno que como iglesia nosotros sepamos discernir cuando una persona está profesando fe con esta doctrina. Las confesiones de fe nos ayudan a discernir
la salvación también de las personas que profesan fe o que entran a la iglesia. Y esto es una doctrina con respecto al pecado que hay en el corazón del hombre. Es una doctrina que no se puede discutir. No podemos cuestionarla. Está ahí en la Biblia y por nuestra experiencia conocemos que nuestros corazones son pecaminosos, depravados. El corazón del hombre es así, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que se crea bueno no es cristiano, definitivamente. Es lo que Pablo dice en Romanos 3. El hombre, de hecho, siempre digo cuando estoy evangelizando que para que el primer paso para ir al cielo es reconocer cuán depravado soy. Es reconocer que no, que en mi vida yo no tengo solo un vicio, un pecado, sino que mi corazón es depravado. Nací con una naturaleza pecaminosa, soy corrupto, soy inmoral, ¿verdad? Entonces, ah, ese es el primer paso para ir al cielo, reconocer que nuestros corazones no son buenos. Y esa es una doctrina ah, que nosotros creemos y que no podemos negociarla. Todos los hombres son pecadores. Si una iglesia pierde de vista esta doctrina, la depravación del hombre, ah, simplemente no va a saber o no va a estar aplicando bien el Evangelio. No va a estar predicando bien el Evangelio. Y de hecho, cuando nosotros no estamos hablando a los hombres de su pecado, estamos corriendo un peligro, estamos poniendo en peligro el alma de los hombres, porque hay que decirles que ellos son pecadores y depravados. Y como iglesia tenemos que discernir personas que entran a la iglesia, que profesan fe. Hay que preguntarles, ¿no? ¿Crees que eres pecador, que tu corazón es malvado? Si la persona dice, no, creo que solo un pecado tengo, pero soy buena persona, no es creyente. No es creyente. Entonces, es una doctrina también que como iglesia creemos. El hombre está corrompido a todo su corazón. Una de las doctrinas también, hermanos, que en la que debemos de pensar o en la que como iglesia creemos es la doctrina de la elección y la predestinación. O sea, es una doctrina que yo sé que en el pueblo cristiano hay mucho debate entre los arminianos, y aquí entran de hecho los arminianos y los calvinistas con respecto a esto. Ah, pero yo creo que la doctrina de la elección es una de las doctrinas más claras en las escrituras. Y obviamente los arminianos creen en la doctrina de la elección y la predestinación, pero desde otra perspectiva. Ellos creen que Dios nos ha elegido, es verdad, pero que Él nos ha elegido porque en su conocimiento Él miró que nosotros íbamos a creer, es decir, que Dios, antes de la fundación del mundo, en su omnisciencia, Él miró que nosotros íbamos a creer, que íbamos a tener la buena obra de creer y arrepentirnos. Y en base a ese conocimiento previo que Él tenía, Él nos escogió. Pero eso sería una salvación por obra, porque significaría que Dios miró algo bueno en el futuro que nosotros íbamos a hacer. Yo creo que no es eso lo que las escrituras enseñan. De hecho, Efesios 1 habla sobre la elección, la predestinación, en la que nos enseña de que Dios nos escogió según el deseo de su propia voluntad, según su beneplácito, nos escogió en Cristo, ¿verdad? Y la doctrina de la elección, desde mi perspectiva, hermanos, yo creo que no es una doctrina en la cual también descansa nuestra fe, es una doctrina que ah, fundamental también para la iglesia, es una doctrina fundamental. Dios nos ha escogido a nosotros para darnos salvación, nos ha predestinado desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. En Cristo nos ha predestinado, en Cristo nos ha elegido para darnos la salvación, vida eterna,
y el perdón de nuestros pecados. Yo creo que Efesios capítulo 1, si ustedes quieren echarle un vistazo, son versículos ahí profundos y tremendos donde Pablo habla. Es una ventana para ver la eternidad pasada en la que Dios estaba escogiendo, predestinándonos en Cristo a todos nosotros. Entonces, esa doctrina también es una doctrina fundamental para la iglesia. Entonces, retomando, haciendo un resumen de todo esto, ah, la iglesia, el pueblo cristiano, tiene doctrinas secundarias en las cuales nosotros podemos tener diferentes interpretaciones, diferentes perspectivas, diferentes opiniones, ¿verdad? Como los presbiterianos tienen pueden tener doctrinas secundarias en las que tal vez nosotros no estamos de acuerdo con ellos. Los pentecostales tienen doctrinas secundarias, temas de escatología en los cuales nosotros no estamos de acuerdo, es probable. Pero aún así esas doctrinas secundarias, aunque hay opiniones diferentes en el círculo cristiano, hay opiniones diferentes, aún así podemos seguirnos llamando hermanos los unos a los otros, ¿verdad? Podemos seguir teniendo buena comunión, ¿verdad? Y respetar nuestras posturas. Pero también en el pueblo cristiano hay doctrinas que son fundamentales, como la inspiración de la Biblia, como la inerrancia de las escrituras, como ah, ah, la creencia de un único Dios verdadero, que no hay otros dioses, solamente hay un Dios. Esa es una enseñanza fundamental del cristianismo. Como la Trinidad también. Cualquier persona que niega la Trinidad no puede ser creyente y no podemos llamarlo hermano. La doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación. Entonces, hasta este momento eso es lo que hemos estado aprendiendo en las clases de los viernes de la confesión de fe. Entonces, hay doctrinas secundarias, no significa que no son importantes. Pero hay doctrinas secundarias que el pueblo cristiano puede estar dividido, pero a la misma vez podemos llamarnos hermanos y respetarnos. Pero hay otras doctrinas fundamentales como las que acabo de mencionar y como las que vamos a seguir viendo, que no podemos negociar con nadie. No podemos tener comunión con alguien que niega la Trinidad. No podemos tener comunión con alguien que niega la depravación del hombre o que niega la inspiración de la Biblia. Esas son doctrinas fundamentales que nosotros creemos y debemos de sostener firmemente. Entonces, la confesión de fe nos ayuda a que nuestra mente puedan estar siendo renovadas con estas doctrinas, ¿verdad? Hermanos, una cosa importante es la doctrina en una iglesia es importante, es muy importante. Hay muchas iglesias que enseñan que la doctrina no es importante, pero la doctrina es importante. De hecho, cada predicación en el púlpito es una doctrina. No, cada exhortación a un hermano es un tipo de doctrina. La iglesia está fundamentada en la doctrina de la palabra de Dios. Entonces, nosotros no queremos ser una iglesia en la que somos doctrinalmente pobres, sino que queremos estar enriquecidos con doctrina, ser ricos en doctrina. Y cuando hablo en doctrina, me refiero a la enseñanza de la palabra de Dios, porque eso es lo que significa la palabra doctrina, enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, y como iglesia, hermano, queremos tener un alto concepto de las doctrinas fundamentales en la que nuestra fe descansa en las escrituras. Ok, entonces, en la enseñanza que yo iba a compartir el viernes que ustedes no llegaron, por cierto, pero el viernes también en el cual yo cancelé de la semana pasada, iba a compartir una enseñanza, de hecho 2 temas, y voy a tratarlos de manera breve, no es un sermón lo que voy a hacer, pero solamente de manera breve. Y es acerca del camino de la salvación
y acerca de la regeneración. Entonces, una doctrina fundamental de las Escrituras en la cual como iglesia nuestra fe descansa es que nosotros creemos que hay un solo camino para llegar al cielo. Hay un solo camino que Dios ha señalado para que los hombres sean salvos. Me gusta lo que Paul Washer dijo en un seminario, y él pudo ver que en el mundo solamente hay dos religiones. Hay miles de religiones. Hay el Islam, los testigos de Jehová, el catolicismo. Pero todas esas religiones hacen una solo porque enseñan lo mismo. Es decir, enseñan una salvación por obras. El catolicismo es una religión que enseña el evangelio o que enseña que la salvación es por obras, fe más las obras. El Islam también hay que ser buena persona para que el Dios Alá yo pueda agradarlo y al final dejarme entrar al cielo. Es por obra. Los testigos de Jehová también es por obras. Ellos tienen que cumplir en su denominación un montón de cosas porque ellos piensan que haciendo estas cosas van a ganar el cielo también. Igual los mormones y otras sectas y otras religiones más. La única religión que enseña que la salvación es solamente por la fe en Jesucristo es el cristianismo. Entonces, Paul Washer decía, hay solamente dos religiones. La que enseña que el camino a la salvación es por las obras y la otra, la que enseña que el camino a la salvación es a través de la cruz, a través de Cristo. Entonces, como iglesia, nosotros hermanos creemos que el único camino para ir al cielo es Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan, por ejemplo, 14:6, el mismo Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, ese pensamiento del Papa, esa declaración del Papa que él dijo, el Papa de la Iglesia Católica, él dijo que todas las religiones nos llevan a Dios. Es una mentira, hermanos. No todas las religiones llevan a Dios. Cristo es el único camino que nos lleva hacia Dios, a conocer al Padre. Y el cristianismo sostiene, el cristianismo histórico, porque yo sé que hoy en día hay un tipo de cristianismo distorsionado que enseña también que las obras son el camino, pero el cristianismo bíblico e histórico siempre ha señalado un solo camino para ir al cielo, y es Jesucristo. Y eso porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Es una doctrina que está bien fundamentada en las Escrituras. Entonces, la salvación viene, hermano, únicamente de Dios. Dios ideó la salvación. Dios diseñó el plan de salvación, que es lo que hemos estado viendo en la serie de Corintios. Dios inició la salvación. Dios hizo que la salvación se aplicara a nuestras vidas. Él da poder y Dios completa la salvación. De manera que como iglesia nosotros afirmamos que la salvación del pecador viene solamente de Dios. Y hay varios textos aquí que enseñan, por ejemplo, Salmo 3:8 dice, la salvación es del Señor. Salmo 62:1 dice, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Isaías 43:11 dice, yo soy el Señor y fuera de mí no hay salvación. Isaías 45:22 dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Apocalipsis capítulo 7, verso 10 dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, el hombre no tiene nada de qué jactarse. Como dice Pablo en Efesios capítulo 2 del 8
que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aún no es la fe que nosotros tenemos, no inició en nosotros, fue Dios quien produjo nuestra fe para que creyéramos en Cristo. Y no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación de Dios, hermano, es maravillosa, es completa, es absoluta y es perfecta. Dios nunca salva a nadie de manera parcial. Cuando Dios salva a un pecador, Él está salvado totalmente. Él salva a ese pecador para siempre. Es decir, desde el momento que el hombre cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, en ese mismo momento ese hombre ya está salvado para siempre. Para siempre. Dios no lo va a ir salvando gradualmente. Sí, Él va a estarlo preservando, va a estarlo salvando del pecado, limpiándolo y todo, pero la salvación ya está aplicada a Él, completa. El pecador solamente está esperando la glorificación, pero ya tenemos salvación desde el momento en que nosotros creemos. Entonces la salvación de Dios no es parcial, es completa. Cuando el pecador cree en Jesús, Cristo de manera inmediata, a través del Espíritu, lo salva de manera completa. Hermano, tu salvación está completa. Está completa. No le hace falta nada. Cristo ya murió por nuestros pecados, resucitó. Y Él es el único camino para la salvación. Entonces, en la salvación, el pecador es rescatado de todo lo que es verdaderamente dañino, peligroso y mortal. Dios salva al pecador de su perdición. Dios salva al pecador de su alejamiento de la gloria de Dios. Recuerden lo que Pablo dice en Romanos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en la salvación Dios, Cristo nos salva de estar alejados de la gloria de Dios y Él los trae de nuevo hacia Dios. Qué maravillosa salvación. También en la salvación, Cristo nos ha salvado a nosotros de la vana manera de vivir de nuestro pasado. Me imagino que muchos de ustedes, hermanos, no tenían una vida buena en el pasado, hablando moralmente, ¿verdad? Estábamos ahí en el mundo perdidos, sin Dios, sin esperanza. Pero Pedro, 1 de Pedro 1:18, dice: fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Entonces, qué salvación más poderosa la que Jesús hace a nuestras vidas. Él nos rescató de los ídolos, nos rescató de nuestra forma de vivir que teníamos en el pasado. ¡Qué salvación! También nos ha salvado del dominio de las tinieblas. Recuerden que nosotros éramos hijos del diablo. Pertenecíamos al reino de Satanás, al reino de las tinieblas, pero Él nos ha librado de las tinieblas. También Cristo en la salvación nos ha salvado del presente siglo, de este siglo. Por ejemplo, en Gálatas 1:4 dice Pablo: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Sí, la maldad que hay en este siglo, en este mundo, de esa maldad Dios nos ha salvado. Y es interesante que en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, Pedro dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Eso es interesante. Y cuando leí ese texto, me acordé de la historia de Lot. ¿Se acuerdan? Lot estaba viviendo en unas ciudades corruptas totalmente. En ciudades horribles, donde todos los hombres eran depravados, habían homosexuales, fornicaciones por donde quiera. Y Dios envió a algunos ángeles para rescatar a Job de la corrupción que había en Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que Cristo también ha hecho con nosotros, hermano, en la salvación. Cristo nos ha liberado de la corrupción de este mundo. Es como que Cristo vino a nuestras vidas y nos dijo también: debes de huir de este mundo.
y espiritualmente Cristo nos ha ayudado a huir de toda la corrupción que hay en el mundo. Usted y yo, hermanos, somos salvos de la corrupción que hay en el mundo. Somos hombres piadosos y Cristo nos ha dado ese tipo de salvación, ¿me entienden? Ya no estamos involucrados, ya no seguimos la corriente de este mundo, ya no estamos involucrados con la maldad que hay en este mundo, sino que hemos huido. Hemos escapado de los placeres mundanos, de la contaminación mundana, de los deleites mundanos. Y esa es una de las salvación que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros pensamos que Cristo me ha salvado, nosotros pensamos en una salvación general. Cristo me salvó, sí, pero ¿de qué cosas Cristo me salvó? Me salvó de mi vana manera de vivir del pasado, me salvó del dominio de las tinieblas, me salvó del presente siglo malo, me salvó de la corrupción que hay en el mundo. Entonces hay que ser más específico cuando nosotros hablamos acerca de nuestra salvación. Hay que ser más específico, hay que pensar más en las escrituras, hay que tener textos específicos sobre de qué cosas Cristo nos ha salvado, para que así nosotros, hermanos, podamos contemplar de una manera más profunda toda la salvación que Cristo nos ha dado. De igual forma, Cristo nos ha salvado de nuestros enemigos, enemigos como el pecado, la carne, el diablo, el mundo. ¿Verdad? Nos ha salvado de la esclavitud de Satanás. Usted y yo éramos cautivos del diablo, ¿se acuerdan? Pero Cristo nos ha salvado de eso. Entonces, hermano, cuando nosotros pensamos en la salvación, debemos de pensar bíblicamente. Debemos de pensar que esta salvación es grande. Es grande. No solamente nos salvó de nuestros pecados, sino del mundo, del diablo, de nuestro pasado, nuestra vida pasada. Él nos salvó. De igual forma, hermanos, en la salvación, como dice Lucas 1:77, Él vino para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. En la salvación, hermano, Cristo ha perdonado absolutamente todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Cristo no solo perdonó algunos pecados, Él perdonó todos nuestros pecados. Y eso debería de ser un ánimo para nosotros. De hecho, si usted ha estado con acusaciones en su conciencia, tal vez porque pecó en estos días, yo quiero animarte, hermano, con esta confesión, con esta realidad. Cuando Jesús te salvó de todos tus pecados. Él perdonó todos tus pecados. Tú ya no tienes una cuenta con Dios. Ha sido eliminada, ha sido pagada. Todos los pecados te son perdonados. Todos. Lo único que debemos de hacer cuando pecamos es ir donde Cristo, confesar nuestros pecados, arrepentirnos otra vez, y Él va a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De igual forma, Jesús nos ha salvado de la maldición de la ley. Recuerden que ustedes y yo, al no obedecer los mandamientos de Dios, estábamos bajo una maldición. Pero Jesucristo nos ha salvado de esa maldición de la ley. Cuando Gálatas 3 dice que Él se hizo maldición en la cruz para que seamos redimidos nosotros de la maldición de la ley. Así que nosotros antes éramos malditos. Y eso es una palabra fuerte, pero según Gálatas 3, todos aquellos que no obedecen la ley están bajo maldición. Éramos malditos por Dios. Y Cristo nos ha salvado de esa maldición. Así que cuando nosotros pensamos en la salvación que Cristo nos ha dado,
Debemos de pensar en eso de manera específica. Antes yo era maldito, ahora Cristo me ha salvado de la maldición de la ley. Ahora soy un bendito, ¿verdad? Un bendito del Señor. También Él nos ha salvado de la ira de Dios. Hay una frase aquí que interesante. Él dice, hay una frase aquí, dice que Dios nos salva de Él mismo. Dios nos ha salvado de Él mismo. Algunas personas piensan que Dios vino o que Cristo vino a salvarnos del diablo. Y es cierto, hay una realidad espiritual de que éramos esclavos de Satanás. Estábamos bajo el poder del maligno, eso es verdad. Pero Cristo no vino a pagarle una deuda a Satanás, ¿verdad? Él no murió porque Satanás nos iba a castigar. No, Él murió porque nuestra deuda era con Dios, habíamos pecado con Dios, la ira de Dios estaba en nuestra cabeza. Y cuando Cristo vino a morir por nuestros pecados, Él vino a salvarnos de Dios, vino a salvarnos de la ira de Dios. Entonces Dios nos salva de Él mismo, ¿verdad? Porque nuestros pecados eran contra Él, no contra Satanás, sino contra Él. Así que cuando Cristo muere, Él nos está salvando de la ira de Dios, hermano. Y eso es debería de asombrarnos el hecho de que Cristo nos ha salvado de Dios. El hecho de que Jesús nos ha salvado de la ira de Dios. Piensen un ratito, ustedes, yo, merecíamos ser aplastados por la ira de Dios, pero Cristo nos salvó. Gloria a Dios por eso. Ya no somos enemigos de Dios. Como dice Romanos 5, justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora somos amigos de Dios. Ya no somos enemigos. Hemos sido salvados de la ira de Dios y eso debe de asombrarnos, hermano. ¿Qué salvación es esa? Definitivamente, ¿qué salvación? Si por casualidad algunos de ustedes, hermano, no han estado bien entusiasmados con su salvación, ustedes con esta enseñanza deberían de asombrarse. Definitivamente, ¿qué salvación? Lo que tú tienes en tu alma es una salvación grande. Es una salvación grande. Ok, también nos ha salvado de nuestros ídolos. Él nos ha rescatado de nuestros ídolos y nos ha dado liberación completa. Entonces, como iglesia, esa es la primera enseñanza que quería compartir. Como iglesia, creemos que hay un solo camino para la salvación. Ese camino es Jesucristo, ¿verdad? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestra fe descansa en Jesucristo, hermanos. El único camino para ir al cielo es Cristo, no nuestras obras, no la religión. No ninguna otra cosa que los hombres quieran inventar para ir al cielo, es solamente Cristo. Como iglesia sostenemos eso y eso es una doctrina que no podemos cuestionar y que de hecho es una doctrina que nos divide de todas las demás religiones. Cualquiera que piensa que la salvación es Cristo más nuestras obras o Cristo más otras cosas, no puede ser un hermano verdadero en la fe. Es Cristo. Nuestra fe debe descansar en Jesús porque Él es el único camino para ir al Padre. No hay otro camino. Eso, hermano, es una verdad absoluta. Y que debemos no solamente de creerla, sino confesarla al mundo. Y las personas pueden llamarnos arrogantes. Pero nosotros, miren hermano, mientras el mundo este mundo es un mundo relativista. Todo el mundo piensa que su religión es buena. Pero nosotros, hermano, aunque todo el mundo piensa que cada religión es buena y que todas las religiones nos llevan a Dios, nosotros como iglesia, como cristianos, debemos de sostener con todo denuedo, valor y convicción
que el único camino es Cristo, el único camino para ir al cielo es Cristo, y todas las demás religiones están equivocadas y van a ir al infierno. Es lo que debemos de sostener. No hay otro camino, hermano. Por el bien de nosotros, por el bien de la humanidad, hay que proclamar que Cristo es el único camino para ir al cielo, que todas las demás religiones son absurdas, van a ir al infierno, y no sirven para nada. El cristianismo es la única religión verdadera. Eso es algo, hermano, en la que debemos de sostener. El cristianismo es la única religión verdadera porque es la única religión que cree, proclama, enseña que Cristo es el único camino para ir al cielo, tal como el mismo Jesucristo nos lo enseñó en las Escrituras. Ahora, hermanos, el segundo tema que nosotros que creemos como iglesia, es el tema de la regeneración. Y de igual forma, hermano, este es un tema no negociable para nada. Cualquier persona que no crea en la regeneración, o para hablar más en el lenguaje bíblico, en el nuevo nacimiento, definitivamente, hermano, no es un creyente verdadero. No es un creyente verdadero. El nuevo nacimiento es una doctrina fundamental para la fe cristiana. Como iglesia, nosotros no creemos en una salvación fácil. Es decir, en una salvación barata. Me refiero a que aquí, por ejemplo, en Nicaragua, la mayoría de las iglesias, apenas un pecador repite una oración de fe, ya el pastor o los líderes ya creen que es cristiano, ya es salvo. Entonces, eso para mí es una salvación barata. Y no estoy diciendo que Dios no puede usar un medio, ¿verdad? Como ese. Pero yo creo que nosotros, hermanos, debemos de ser, ¿cómo diría? Bien ortodoxos en cuanto a eso. Cerrados. Yo sé que hay personas que han sido de verdad salvas cuando repitieron una oración de fe. Tal vez algunos de ustedes, ¿verdad? Pero el problema de eso es que las iglesias o muchos pastores creen que por repetir una oración superficial, ya los hombres son cristianos. El problema de eso es que eso puede engañar y puede ser muy peligroso para las personas, para los hombres, porque tiempo después, ellos se van al mundo de nuevo. Una semana, un mes, poco tiempo regresan al mundo. ¿Por qué? Porque ellos solamente repitieron una oración superficial, pero en realidad no fueron regenerados. Ellos pudieron haber cambiado un ratito, pero en realidad no había un nuevo nacimiento. En las Escrituras el nuevo nacimiento es crucial. No solamente es parte del Nuevo Testamento. Ezequiel 36 lo enseña: les daré un nuevo corazón. Y eso habla sobre el nuevo nacimiento. Y fue lo que el mismo Jesús, la conversación con Nicodemo, Jesús estaba diciéndole: tú eres maestro y no conoces esto. Porque el nuevo nacimiento es una doctrina que viene desde el Antiguo Testamento. Y es crucial en la iglesia. Como iglesia nosotros no creemos que porque una persona declara superficialmente una oración de fe ya es salvo, no. Como iglesia creemos que para que las personas sean salvas deben de creer en Cristo como el único camino para la salvación, pero a la misma vez deben de nacer de nuevo o deben de ser regeneradas. Y la regeneración no es algo que el hombre lo causa, es algo que Dios hace en el corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros a veces pensamos, o personas pueden decir que nosotros hacemos complicadas las cosas, ¿verdad? Pero yo creo que debemos de ser bíblicos. Cuando una persona viene a nuestra iglesia profesando tener fe en Jesús, hay que discernir su vida. ¿Ha sido de verdad cambiada en su corazón? ¿Tiene un nuevo corazón? ¿Ha sido regenerada? ¿Verdad? Para poder discernir. Porque de lo contrario,
tampoco puede ser salvo. Y una persona que no es regenerada, ah, o que no cree en la regeneración, no cree en el nuevo nacimiento, no puede ser un creyente verdadero, porque los creyentes verdaderos son regenerados, han nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cosas fundamentales, hermanos, que nosotros creemos como iglesia. Entonces, el nuevo nacimiento también dice aquí, siempre resulta en una transformación radical de la persona. ¿Usted quiere saber si una persona ha sido regenerada? Simplemente mire su vida. Mire su vida. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ezequiel 36 dice, os daré corazón nuevo. Hermano, y la regeneración es una de las doctrinas que como iglesia no solo debemos de creer, sino que debemos de poner muy en alto en la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente está en todas las escrituras. La regeneración es tener un nuevo corazón. Es tener un nuevo corazón. Eso no es poca cosa. Debemos de mantener en alto esa doctrina de la regeneración. Una persona regenerada ahora tiene deseos de amar a Dios, tiene deseos por la palabra de Dios, tiene deseos por buscar las cosas espirituales. Y usted va a poder identificar eso en una persona, en un creyente verdadero, un creyente genuino. Usted lo va a ver amando las escrituras, amando a Cristo, buscando las cosas espirituales. Cada vez ese hombre es más espiritual, más santo. Él ama la santidad. Él no obra por miedo, por temor al infierno. Y no obra para ganar mérito, sino porque ahora ha sido cambiado, su naturaleza, su corazón ha sido cambiado. Y ese hombre ahora ama al Señor. Tiene una nueva esperanza. La salvación brota, la fe brota en su interior. El deseo por la justicia está presente en él. Esta persona regenerada ama a la iglesia, ama a los hermanos, busca a los hermanos. Y la regeneración también es una garantía de que al final el cristiano será victorioso, porque cuando un cristiano ha sido regenerado, no puede volver a no ser regenerado. Alguien que ha nacido de nuevo, definitivamente será victorioso. Él va a vencer, él va a llegar al cielo, Dios lo va a preservar para siempre. Es lo que Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Verdad? Entonces, y esta obra de la regeneración, como dije, no viene del hombre. Nosotros no la producimos. Es Cristo a través del Espíritu Santo haciendo o regenerando el corazón de los pecadores. Entonces, esta doctrina, hermano, debe de estar en alto, en alto. Son doctrinas que no podemos cuestionar. Son doctrinas que no podemos negociar con nadie. Son doctrinas bíblicas. Son doctrinas en las que nuestra fe descansa. Nuestra fe descansa. Y todos nosotros debemos de renovar la mente, ¿verdad? Para que nuestra fe siga creciendo aún más en estas doctrinas. Para terminar, hermano, como una conclusión de estas dos enseñanzas. Número 1, debemos de apreciar más la salvación que nosotros tenemos. Y cuando hablamos de nuestra salvación, debemos de ser más específicos de las cosas de las cuales Dios nos ha salvado. También debemos de considerar que la regeneración es un milagro.
en nuestras vidas. Es una nueva creación y es una creación más poderosa que la creación en Génesis 1, ¿verdad? Dios ha resplandecido en nosotros, nos ha cambiado en lo más profundo de nuestro ser. Dios nos ha cambiado, nos ha dado nueva naturaleza. De hecho, Pedro dice que tenemos naturaleza divina, ¿verdad? En lo más profundo de nuestro ser somos santos, en lo más profundo de nuestros corazones, ahora nosotros amamos a Dios, nos deleitamos en Dios y amamos la palabra de Dios. Es un milagro. La regeneración, hermano, es simplemente dar vida a los muertos. Dios nos ha dado vida a nosotros, nos ha resucitado con Cristo. Y ahora somos nueva creación en Cristo, nueva creación en Dios. Somos la nueva creación de Dios. De hecho, la iglesia es la nueva creación de Dios aquí en la tierra. Y la regeneración es un milagro, hermano. Y debemos apreciar qué salvación la que Dios nos ha dado. Qué salvación. Entonces, recordar estas enseñanzas es bueno para la mente, es bueno para nuestras almas, es bueno para que nuestra fe esté más sólida, más viva, más fervorosa. Y es bueno también recordarlo, estar pensando en esta doctrina para proclamarlas, no solamente para creerlas como iglesia, sino para proclamarlas. La confesión de fe nos ayuda a, a pensar en lo que es centro en nuestra iglesia, en lo que es la base en la cual la iglesia está sostenida. Estas doctrinas son columnas, son la base de nuestra fe. Así que, hermanos, yo quiero animarlos que ustedes puedan reflexionar en esto y espero que haya sido de ánimo esta enseñanza, estos dos temas, y que todo mi deseo para la iglesia en la cual nosotros estamos es que Dios nos haga o nos llene con más del Espíritu, que nos dé más convicción y más denuedo para predicar el Evangelio, ¿verdad? Y que a través de su palabra el Señor nos haga crecer más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que, hermano, por hoy eso sería todo. Espero que ustedes hayan visto todo el video y sé que es algo largo, pero espero que hayan tomado tiempo para escucharlo, verlo y poder reflexionar. Gracias, hermano, que el Señor les bendiga.